En una fresca mañana de otoño, la Universidad de San Petersburgo bullía con la energía de nuevos comienzos. En medio del mar de estudiantes, Anton, un joven con una mirada seria y una determinación de tener éxito en la medicina, navegaba entre la multitud, con la mente puesta en las conferencias del día. Su camino chocó inesperadamente con el de María, una compañera estudiante de medicina, cuya sonrisa radiante y su agudo intelecto llamaron instantáneamente su atención. «Disculpe», dijo Anton cuando accidentalmente chocó contra ella, esparciendo sus notas por el camino adoquinado. María, luciendo un poco agotada pero con una gracia gentil, respondió: «Oh, está bastante bien. A todos nos pasa el primer día, ¿no?» Mientras ambos se arrodillaban para recoger sus notas, sus manos se rozaron, generando una conexión que ninguno de los dos podía explicar. Anton, siempre un caballero, se disculpó profusamente. «Lo siento mucho. Déjame ayudarte con esto». Con una sonrisa, María respondió: «Gracias, soy María. ¿Y tú lo eres?» «Anton Pavlovich. Un placer conocerte a pesar de las circunstancias», respondió. Sus ojos se encontraron con los de ella y una sonrisa se extendió por su rostro. Mientras caminaban juntos hasta el banco más cercano para revisar las notas de María, descubrieron una pasión compartida por la medicina y una ambición mutua de marcar una diferencia en el mundo. Anton estaba fascinado por la cirugía, atraído por la precisión y el desafío que ofrecía, mientras que María se inclinaba por la pediatría, motivada por una profunda compasión por los niños y el deseo de curarlos. «Nuestros caminos pueden ser diferentes, pero nuestro destino es el mismo», reflexionó María, con los ojos brillando de ambición. «Sí, claro, para marcar la diferencia a un paciente a la vez», coincidió Anton, cuya admiración por ella crecía minuto a minuto. Su conversación fluyó sin esfuerzo, y lo que comenzó como un encuentro accidental rápidamente se convirtió en una conexión profunda. Hablaron de sus sueños, sus miedos y el largo camino que les esperaba en el campo de la medicina. Estaba claro que este encuentro casual era el comienzo de algo especial. Cuando se separaron, Anton sintió una sensación de excitación que no había sentido antes. «¿Quizás les gustaría volver a verse? ¿Quizás estudiar juntos?», aventuró, esperando que ella sintiera la misma conexión. El rostro de María se iluminó con una sonrisa. «Me gustaría mucho, Anton Pavlovich. Entonces es una cita», dijo con la voz teñida de la promesa de muchas más conversaciones por venir. Y así, entre los antiguos muros de la Universidad de San Petersburgo, comenzó un nuevo capítulo para Anton y María. Un capítulo lleno de sueños compartidos, amor incipiente y la ingenua creencia de que juntos podrían conquistar el mundo. Lo que no sabían era que el viaje que les esperaba pondría a prueba su amor de maneras que nunca hubieran imaginado. Cuando las hojas de otoño se convirtieron en heladas invernales, Anton y María encontraron calidez en la compañía del otro. Los tranquilos rincones de la biblioteca se convirtieron en su santuario, un lugar donde el amor y el aprendizaje se entrelazaban. Entre el susurro de las páginas y las teorías susurradas, el afecto mutuo creció, al igual que su respeto y admiración. Una noche, mientras cerraban sus libros de texto después de una larga sesión de estudio, María miró a Anton con una suave sonrisa. «¿Alguna vez te has preguntado?», comenzó. Su voz era un mero susurro. «¿Si tal vez somos demasiado ambiciosos? ¿Queremos cambiar el mundo y encontrar el amor al mismo tiempo?» Anton tomó su mano por encima de la mesa. Su toque la tranquilizó. «María, contigo a mi lado, creo que todo es posible. Nuestras ambiciones solo fortalecen nuestro amor. No son mutuamente excluyentes, sino complementarias. Juntos lograremos nuestros sueños y crearemos una vida hermosa». Los ojos de María brillaron con lágrimas contenidas, conmovida por su convicción. «Eso espero, Anton. Realmente lo espero». A medida que avanzaba el semestre, su rutina se solidificó. Sesiones de estudio que duraron hasta altas horas de la noche, breves descansos para tomar café llenos de risas y sueños, y algún que otro paseo a casa bajo el cielo iluminado por las estrellas. Su amor fue una fuente constante de fortaleza que los ayudó a superar los desafíos de la escuela de medicina. Sin embargo, no siempre fue fácil. La presión por sobresalir académicamente,
junto con la naturaleza intensa de sus estudios, a veces les pasó factura. Una noche particularmente estresante, mientras se preparaban para sus exámenes finales, estallaron las tensiones. «Simplemente no entiendo este concepto», exclamó María, con frustración evidente en su tono mientras arrojaba su bolígrafo. Anton, igualmente estresado pero siempre paciente, respiró hondo antes de responder. «Empecemos desde arriba, María. Hemos abordado temas más difíciles antes. Podemos hacerlo juntos». Sus ojos se encontraron y en ese momento un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Eran un equipo, tanto en el amor como en el estudio. Con determinación renovada, volvieron a profundizar en sus libros de texto y su vínculo se profundizó con cada desafío que pasaba. A medida que el año llegaba a su fin, su arduo trabajo dio sus frutos. Aprobaron sus exámenes con gran éxito y sus nombres se encuentran entre los mejores de su clase. Celebrando su éxito, Anton tomó las manos de María entre las suyas y sus ojos reflejaban el orgullo que sentía. «María, lo logramos. Esto es solo el comienzo para nosotros. Juntos, enfrentaremos lo que se nos presente». María, con el corazón lleno de amor y gratitud, se inclinó para besarlo suavemente. «Sí, juntos. No puedo imaginar este viaje sin ti, Anton». Su relación, construida sobre la base de objetivos compartidos y respeto mutuo, fue un testimonio de su creencia de que el amor y la ambición podían coexistir. Al pasar a la siguiente fase de su viaje, sabían que, independientemente de los desafíos que les esperaban, su amor los ayudaría a superarlos. En el silencio de la noche, mientras caminaban de la mano de regreso a sus respectivos dormitorios, el futuro parecía brillante. Sus sueños eran grandes, pero su amor era más grande. Estaban preparados para afrontar el mundo, no solo como aspirantes a médicos, sino como socios en todos los sentidos de la palabra. La primavera trajo no solo el florecimiento de las flores, sino también un torbellino de emociones para Anton y María. Su relación, ahora más profunda e íntima, enfrentó un desafío imprevisto que alteraría su rumbo para siempre. Una noche, mientras estaban sentados en su banco favorito en el patio de la universidad, María parecía inusualmente tranquila, su vitalidad habitual atenuada. Anton, sintiendo su confusión, le tomó la mano con suavidad. «María, ¿qué te preocupa? ¿Has estado distante hoy?» María respiró hondo y su voz apenas era un susurro. «Anton, yo estoy embarazada». Las palabras flotaron en el aire cargadas de implicaciones. La sorpresa inicial de Anton rápidamente dio paso a la preocupación. «María, mi amor, resolveremos esto juntos. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy». Las lágrimas brotaron de los ojos de María mientras lo enfrentaba, el peso de su situación presionándola. «Pero Anton, nuestros estudios, nuestros sueños, ¿cómo podemos manejar a un niño ahora?» Anton, siempre optimista, la abrazó. «Sí, es inesperado y sí, será difícil, pero creo en nosotros, María. Hemos superado desafíos antes. Este es solo otro capítulo de nuestra historia». Los días siguientes fueron una confusión de emociones y decisiones. María, dividida entre sus aspiraciones y la vida que crecía en su interior, se sintió abrumada. Anton, mientras tanto, se lanzó a buscar soluciones con una determinación inquebrantable. Una noche, después de una larga discusión sobre sus opciones, María expresó sus temores más profundos. «Anton, tengo miedo. Abandonar la universidad, ser madre. No es así como imaginé mi vida». Anton le tomó las manos y mantuvo la mirada fija. «María, sé que esto no es lo que planeamos, pero piénsalo. Este niño, nuestro hijo, podría traernos una alegría que nunca imaginamos. En cuanto a la universidad, es una pausa, no un final. Trabajaré más duro, consigue una beca, apóyanos. Podrás volver a tus estudios cuando sea el momento adecuado». Sus conversaciones a menudo se prolongaban hasta bien entrada la noche, llenas de planes y promesas. Anton le aseguró a María su apoyo inquebrantable, mientras María luchaba con su cambio de identidad, de estudiante a futura madre. Al final, tomaron la difícil decisión de que María hiciera una pausa en sus estudios. Con el apoyo de Anton, María empezó a ver un rayo de esperanza en su nueva realidad. «Anton,
¿Crees que estamos preparados para esto? ¿Para ser padres? Anton, con una sonrisa amable, respondió: No creo que nadie lo sea realmente, pero juntos creo que podemos ser padres increíbles. Este niño será amado, María, muy amado. Cuando la primavera dio paso al verano, Anton y María se prepararon para su inesperado viaje hacia la paternidad. Enfrentaron el futuro con una mezcla de temor y entusiasmo, sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras inimaginables. En medio de la incertidumbre, una cosa quedó clara. El amor mutuo y la creciente familia fue un rayo de esperanza que los guió a través de la tormenta. La llegada de su hija Sofía marcó un nuevo capítulo en la vida de Antón y María. Su pequeño y modesto apartamento, que alguna vez fue tranquilo y ordenado, ahora estaba lleno de los sonidos de los llantos de un recién nacido y el constante ajetreo de dos padres jóvenes que intentaban encontrar su equilibrio. A pesar de las noches de insomnio y las interminables preocupaciones, María y Antón encontraron alegría en su pequeña familia. Sin embargo, la realidad de su situación pronto se hizo evidente. Antón regresó a sus estudios y María asumió el papel de madre a tiempo completo. Una tarde fría, mientras María acunaba a Sofía para que se durmiera, Antón estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con los libros abiertos frente a él y una expresión de cansancio en el rostro. María miró hacia arriba, con preocupación grabada en sus rasgos. «Antón, te estás esforzando demasiado. Apenas duermes entre estudiar y ayudar con Sofía». Antón levantó la vista. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, pero su voz era decidida. «Tengo que hacerlo, María. Es la única manera de conseguir una beca. La necesitamos para sobrevivir». María suspiró, con el peso de su situación sobre sus hombros. «Lo sé, y estoy muy agradecida por todo lo que haces. Solo desearía que las cosas fueran diferentes. Extraño estudiar, extraño soñar con nuestro futuro». Antón se puso de pie y caminó hacia ella, tomando a Sofía suavemente de sus brazos para que María pudiera descansar. «Lo sé, mi amor. Y te prometo que esto es temporal. Estamos haciendo esto por Sofía, por nuestro futuro. Un día volverás a la universidad y lograremos nuestros sueños juntos». Sus luchas continuaron, con Antón haciendo malabarismos con sus estudios y trabajos a tiempo parcial, mientras María se dedicaba a Sofía y la casa. La tensión financiera era palpable, pero lograron sobrevivir gracias a la beca de Antón y los escasos ingresos de su trabajo. Un día, mientras Antón se preparaba para un examen importante, María notó su mayor estrés. «Antón, por favor, cuídate. No podrás ayudarnos si te enfermas». Antón, frotándose los ojos cansados, logró esbozar una sonrisa cansada. «Lo haré, María. Una vez que me gradúe, las cosas mejorarán. Ya verás». Su perseverancia dio sus frutos cuando Antón se graduó como el mejor de su clase y consiguió un puesto prometedor en un hospital local. Fue un momento de triunfo y alivio, una señal de que sus sacrificios comenzaban a dar frutos. Esa noche, mientras celebraban tranquilamente en casa, María levantó su vaso de jugo hacia Antón. «Por nuevos comienzos, mi amor, y por ti, por nunca rendirte». Antón chocó su vaso contra el de ella. Sus ojos reflejaban el amor y el orgullo que sentía. «A nosotros, María, y a nuestro futuro que cada día parece más brillante». A pesar de los desafíos, su amor y compromiso mutuo y con su familia permanecieron inquebrantables. Sabían que el camino por delante estaría plagado de más obstáculos, pero juntos estaban listos para enfrentar cualquier cosa que se les presentara, aferrándose a la esperanza de que sus luchas eventualmente los conducirían a la vida que siempre habían soñado. Cuando Antón comenzó su carrera en el hospital local, la euforia inicial de lograr un hito importante fue dando paso gradualmente a las duras realidades de la profesión médica. Las largas jornadas, la presión incesante y el costo emocional de tratar con los pacientes y sus familias comenzaron a desgastarlo. Antón, alguna vez lleno de optimismo y un ardiente deseo de marcar la diferencia, se encontró lidiando con la monotonía y la burocracia que a menudo sofocaban su pasión. Mientras tanto, María continuó desempeñando su papel de madre a tiempo completo con gracia, a pesar de sentirse cada vez más aislada.
Sus días los consumía el cuidado de Sofía y el interminable ciclo de tareas domésticas. Los sueños que alguna vez había albergado de regresar a la universidad y seguir su carrera en pediatría parecían más lejanos que nunca. El pequeño apartamento que había sido un refugio en los primeros días de su matrimonio ahora parecía una jaula, un recordatorio constante de los sacrificios que había hecho. La dinámica entre Anton y María comenzó a cambiar, y cada día que pasaba ampliaba la brecha que se había formado entre ellos. Las largas noches de Anton en el hospital y su creciente distanciamiento cuando estaba en casa hicieron que María se sintiera abandonada y subvalorada. Las conversaciones que alguna vez compartieron sobre sus esperanzas y sueños fueron reemplazadas por concisos intercambios sobre las necesidades diarias y las necesidades de Sofía. La tensión financiera se alivió con los ingresos estables de Anton, lo que le permitió llevar un estilo de vida más cómodo, pero los costos emocionales y psicológicos fueron elevados. María observó cómo el hombre que amaba se transformaba, convirtiéndose en un extraño consumido por su trabajo y cada vez más distante de su familia. La comprensión de que esta no era la vida que habían imaginado para ellos mismos fue un trago amargo. Antón, por su parte, era muy consciente de la creciente distancia entre él y María, pero se sentía incapaz de salvar esa distancia. Sus intentos de conectarse a menudo se vieron frustrados por el cansancio o las exigencias de su trabajo. La culpa de no ser el marido y el padre que quería ser pesaba mucho sobre él, agravando aún más su sensación de fracaso. El punto de inflexión llegó cuando Anton empezó a buscar consuelo fuera de su casa. Al principio se trataba de un turno extra en el hospital o de una copa con los compañeros después del trabajo, pero poco a poco se volvió más una cuestión de escapar de la realidad de su vida que de las exigencias de su trabajo. Cuanto más se alejaba él, más se encerraba María en sí misma y sus sueños de una vida familiar feliz se desmoronaban a su alrededor. En este capítulo de sus vidas, Anton y María se encontraron en una encrucijada, cada uno anhelando una conexión que parecía fuera de su alcance. El peso de sus sueños postergados y la realidad de sus circunstancias actuales proyectan una larga sombra sobre su relación, dejándolos preguntándose si el amor que alguna vez pareció inquebrantable podría soportar las pruebas que enfrentaron. La gala benéfica anual del hospital fue un evento lleno de ostentación y glamour, una noche en la que el personal cambió batas médicas por trajes y batas. Anton, vestido con un elegante esmoquín, se mezclaba entre sus colegas y la élite de la ciudad, con la mente alejada de las festividades. Eso fue hasta que se fijó en ella, Elena, una nueva enfermera recientemente trasladada de otra ciudad. Con su sorprendente belleza y carismática presencia, dominaba la sala y pronto Anton se sintió atraído por ella. «Doctor Pavlovich, he oído mucho sobre su trabajo. Es un honor conocerlo finalmente», dijo Elena, extendiendo su mano con una sonrisa que parecía iluminar la habitación con poca luz. Antón, desconcertado por su atrevimiento pero intrigado, respondió: «Gracias, enfermera». Elena Vasilievna», se presentó con una gracia que combinaba con su tono confiado. «Y por favor, llámame Elena». A medida que avanzaba la noche, Anton se sintió cada vez más cautivado por la conversación de Elena y sus puntos de vista sobre la medicina y la vida. Había una facilidad y emoción en su interacción que no había sentido en mucho tiempo. «Anton, ¿no es fascinante cómo una noche puede unir a personas que de otro modo nunca se habrían cruzado?», reflexionó Elena, su mirada fija en la de él. «Lo es», admitió Anton, sintiendo una chispa de algo que no podía nombrar. «Elena, ¿te gustaría salir a tomar un poco de aire fresco?». La fresca brisa nocturna contrastaba marcadamente con la calidez de la gala en el interior. Mientras caminaban, su conversación se profundizó y abordó sueños y decepciones personales. Anton se abrió sobre sus luchas y aspiraciones, algo que no había hecho con nadie en mucho tiempo, ni siquiera con María. Elena escuchó atentamente. Sus respuestas fueron reflexivas y alentadoras. «Anton, parece como si hubieras estado cargando el peso del mundo sobre tus hombros. Tú también mereces la felicidad, ¿sabes?». Sus palabras, destinadas a consolar, encendieron una sensación de anhelo en Anton. Un anhelo de comprensión, de conexión,
de algo diferente a la vida en la que se había asentado. En los días siguientes, los pensamientos de Anton con frecuencia derivaban hacia Elena. Sus encuentros fortuitos en el hospital se convirtieron en pausas para tomar café juntos, y esas pausas para el café pronto se convirtieron en cenas fuera. María, mientras tanto, sentía la creciente distancia, las trasnochadas y las ausencias inexplicables. Una noche, mientras Anton se preparaba para partir a otro turno de emergencia, María lo confrontó. «Anton, ¿qué nos está pasando? Ya nunca estás en casa. Sofía pregunta por ti todo el tiempo». Anton, sorprendido y a la defensiva, respondió lacónicamente. «María, sabes lo exigente que es mi trabajo. Hago esto por nosotros, por nuestro futuro». María, con la voz quebrada por la emoción, siguió adelante. «¿Es solo el trabajo, Anton? ¿O hay alguien más?» El silencio de Anton fue la respuesta que María había temido, pero que esperaba nunca recibir. En ese momento, los cimientos de su vida juntos parecieron desmoronarse. La confianza y el amor que habían construido a lo largo de los años se vieron ensombrecidos por la traición. Cuando Anton salió por la puerta, la finalidad de sus acciones le pesaba mucho. Sin embargo, el atractivo de escapar, de un nuevo comienzo con Elena, nubló su juicio. María tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada, y su angustia se vio agravada por la comprensión de que el hombre que amaba, el padre de su hijo, había elegido otro camino. La aventura entre Anton y Elena marcó un punto de inflexión y los puso en un rumbo que cambiaría sus vidas de maneras que no podrían haber imaginado. Las consecuencias de las decisiones de Anton se revelarían en los capítulos siguientes, revelando el verdadero coste de la tentación y la traición. En las semanas posteriores a la partida de Anton, el tejido de la vida que María había conocido y apreciado comenzó a desmoronarse. El apartamento que alguna vez habían llenado de sueños y risas ahora resonaba con el silencio de la ausencia. María luchó por darle sentido al torbellino que había trastornado su mundo, lidiando con la realidad de ser madre soltera y la traición que había cortado el vínculo que ella creía inquebrantable. Cada día era una batalla contra la marea de emociones que amenazaba con abrumarla. María afrontaba las mañanas con el corazón apesadumbrado. Las inocentes preguntas de Sofía sobre su padre la atravesaban como fragmentos de cristal. La rutina que habían establecido, que alguna vez fue una fuente de consuelo, ahora servía como un recordatorio constante del vacío que la ausencia de Anton había creado. La tensión financiera también se convirtió en una preocupación inmediata. La partida de Anton dejó a María luchando por cubrir los gastos que sus ingresos habían manejado anteriormente. Repasó proyectos de ley y presupuestos hasta altas horas de la noche, y las cifras eran una clara representación de la precaria situación que enfrentaban ahora. El dinero de las becas que alguna vez complementaron sus ingresos era un recuerdo lejano y la realidad de su inestabilidad financiera era desalentadora. A pesar de estos desafíos, la resiliencia de María comenzó a aflorar. Negándose a sucumbir a la desesperación, aprovechó un pozo de fuerza que no sabía que poseía. Comenzó a buscar trabajo a tiempo parcial, cualquier cosa que le permitiera estar ahí para Sofía y al mismo tiempo cubrir sus necesidades básicas. La comunidad que la rodeaba, al ver su lucha, le ofreció apoyo de diversas formas: comidas, ofertas de cuidado de niños y, a veces, simplemente un oído atento. Este período de transición fue también uno de introspección para María. Los sueños que había dejado en suspenso, los sacrificios que había hecho por su familia, todo se hizo evidente. Comenzó a imaginar un futuro en el que sus propias aspiraciones pudieran volver a ocupar un lugar central, en el que pudiera continuar con sus estudios y su carrera, no solo para su propia realización, sino como un rayo de esperanza para Sofía. En medio de la agitación, Sofía se convirtió en el ancla de María. La risa de su hija, su curiosidad ilimitada por el mundo y su amor incondicional sirvieron como recordatorios diarios del amor que aún existía en sus vidas, intacto por la traición. La determinación de María de construir un futuro mejor para ambos se fortaleció cada día que pasaba. El colapso de su familia fue una pérdida profunda, pero también marcó el comienzo de un viaje hacia el autodescubrimiento y el empoderamiento para María.
Se dio cuenta de que, si bien las decisiones de Anton habían alterado el curso de sus vidas, no definían ni ella ni su capacidad de amor, fortaleza y resiliencia. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y nuevos comienzos, pero María lo enfrentó con la determinación de reconstruir, no solo sobrevivir, por el bien de Sofía y el suyo propio. Después de la partida de Anton y el posterior colapso de su familia, María se embarcó en un viaje transformador. Había capeado la tormenta de la traición y emergió con una nueva determinación de reconstruir su vida desde cero. Los desafíos fueron muchos, pero María los enfrentó con una resiliencia que la sorprendió incluso a ella misma. El primer paso en su camino hacia la independencia fue conseguir empleo. María encontró trabajo en una biblioteca local, un lugar que ofrecía no solo un sueldo, sino también una especie de santuario. Rodeada de libros y el silencioso murmullo de los visitantes diarios, encontró consuelo y una sensación de propósito. El trabajo estaba lejos de su sueño de trabajar en pediatría, pero les proporcionó a ella y a Sofía la estabilidad que tanto necesitaban. Con Anton fuera de escena, la vida diaria de María adquirió un nuevo ritmo. Equilibró su horario de trabajo con las necesidades de Sofía, creando una rutina que era a la vez agitada y satisfactoria. La biblioteca también se convirtió en un segundo hogar para Sofía, donde pasaba las tardes inmersa en libros infantiles, con su imaginación encendida con historias de aventuras y magia. Al ver a su hija encontrar alegría en las páginas de los libros, el corazón de María se llenó de orgullo y amor. Fue una victoria pequeña, pero significativa, en su nueva realidad. La independencia financiera fue otro hito para María. Aunque el dinero escaseaba, logró cubrir sus gastos mediante un cuidadoso presupuesto y algún que otro proyecto independiente. La sensación de logro que surgió al poder mantener a su hija en sus propios términos fue empoderadora. Fue una independencia ganada con esfuerzo que le enseñó a María el valor de la autosuficiencia y la fuerza de su propia determinación. Con el paso de los meses, María empezó a redescubrirse a sí misma. Los sueños que había dejado de lado tras la maternidad y el matrimonio poco a poco resurgieron. Comenzó a tomar cursos en línea, un primer paso para completar su título de médico. Las noches de estudio eran agotadoras, pero María se sentía impulsada por la visión de un futuro mejor para ella y Sofía. El sueño de ponerse una bata blanca y marcar una diferencia en las vidas de los niños, que antes era un recuerdo lejano, ahora parecía estar a nuestro alcance. María también encontró apoyo en lugares inesperados. Una comunidad de madres solteras, algunas de las cuales conoció en la biblioteca, se convirtió en un salvavidas. Compartieron consejos, ofrecieron aliento y brindaron una red de apoyo que María nunca supo que necesitaba. Estas mujeres, cada una con sus propias historias de resiliencia, inspiraron a María a seguir adelante, a creer en la posibilidad de nuevos comienzos. La transformación no fue solo personal, sino también emocional. María aprendió a dejar de lado la amargura y la traición que habían nublado su corazón. Perdonó a Anton, no por él, sino por su propia tranquilidad. Perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de las cadenas del pasado. Fue un paso crucial para seguir adelante, para abrir su corazón al potencial de un nuevo amor y felicidad. A pesar de todo, el vínculo de María con Sofía se hizo más fuerte. Eran un equipo que atravesaba los altibajos de la vida con una fuerza compartida y un amor inquebrantable. El viaje de resiliencia de María no consistió solo en reconstruir su vida. Se trataba de dar ejemplo a su hija, mostrándole que incluso frente a la adversidad es posible levantarse, prosperar y encontrar la alegría una vez más. Mientras María comenzaba a reconstruir su vida con nueva fuerza y propósito, el mundo de Anton se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Su relación con Elena, que alguna vez fue una fuente de escape y excitación, se había agriado rápidamente. Elena, que inicialmente se había sentido atraída por el encanto de Anton y la emoción de una relación clandestina, pronto se cansó de sus defectos cada vez más evidentes y de la realidad de su situación. Una fatídica noche, cuando Anton llegó al lujoso apartamento de Elena, se encontró con una frialdad que no esperaba. «Necesitamos hablar, Anton», afirmó Elena con firmeza, con una postura rígida y poco acogedora. Anton, sintiendo la gravedad del momento, se preparó para lo que vendría. «Pensé que sabía quién eras»,
Pero estaba equivocada, continuó Elena con la voz llena de decepción. Nosotros, fue un error. No puedo estar con alguien que abandona tan fácilmente a su familia, sus responsabilidades. Anton, desconcertado por su repentino cambio de opinión, intentó salvar la situación. Elena, por favor, podemos solucionar esto. Te amo, suplicó con clara desesperación. Pero Elena estaba decidida. No, Anton, se acabó. Y no solo nosotros. He hablado con la junta directiva del hospital sobre tu comportamiento poco ético. Has comprometido tu integridad profesional y personal, y ya no seré parte de ello. El mundo de Anton se derrumbó con esas palabras. No solo había perdido a Elena, sino que su carrera, el único aspecto de su vida del que se enorgullecía, ahora estaba en peligro. La investigación posterior de la junta del hospital sobre su conducta fue rápida y condenatoria. Anton fue suspendido a la espera de una revisión completa y su reputación estaba hecha jirones. Cuando se hizo pública la noticia de su suspensión, Anton se encontró aislado. Los colegas que alguna vez consideró amigos le dieron la espalda y sus intentos de acercarse a María fueron recibidos con silencio. La comprensión de las consecuencias de sus acciones lo golpeó duramente. Había perdido todo lo que importaba, su familia, su carrera y ahora Elena. En lo más profundo de su desesperación, Anton reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado a este punto. ¿Cómo dejé que llegara a esto?, se preguntó. Las paredes de su otrora cómodo apartamento ahora se sentían como una prisión. La comprensión de que él había sido el arquitecto de su propia caída fue un trago amargo. Los días siguientes fueron una confusión de autorrecriminaciones e intentos inútiles de salvar su carrera. Pero cada día que pasaba, la realidad de su situación se hacía más clara. Anton había sacrificado todo por un fugaz momento de felicidad, solo para quedarse con nada más que arrepentimiento. En un último intento por encontrar algo de consuelo, Anton visitó el parque donde él y María habían pasado muchos momentos felices juntos. Sentado en un banco familiar, miró a las familias disfrutando de una tarde soleada, un conmovedor recordatorio de lo que había perdido. «Lo siento, María. Lo siento, Sofía», le susurró al viento, sabiendo que las disculpas no podrían deshacer el daño que había causado. La caída de Anton fue una dura lección sobre las consecuencias del egoísmo y la traición. Al afrontar el largo y difícil camino hacia la redención, se dio cuenta de que el camino hacia el perdón y el perdón a uno mismo era el único camino a seguir. Pero aún estaba por ver si la redención era posible, una pregunta que lo perseguiría en los días venideros. En marcado contraste con el vertiginoso descenso de Anton, el viaje de autodescubrimiento y resiliencia de María la había llevado a un lugar de tranquila fortaleza y optimismo. Su mundo, alguna vez ensombrecido por el dolor de la traición y la pérdida, ahora estaba iluminado por la perspectiva de nuevos comienzos. Fue durante este período de transformación que María conoció a Alexei, un exitoso hombre de negocios de buen corazón que se había mudado recientemente a la zona. Alexei, con su comportamiento amable y su interés genuino en el bienestar de María, fue un soplo de aire fresco en su vida. Su encuentro fue fortuito y tuvo lugar en un evento comunitario local en el que María se había ofrecido como voluntaria. Alexei quedó inmediatamente cautivado por la pasión de María por ayudar a los demás y su dedicación a su hija Sofía. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más. Una conexión profunda y significativa basada en el respeto mutuo, los valores compartidos y una atracción innegable. Para María, la idea de abrir su corazón a alguien nuevo había sido inimaginable. Sin embargo, con Alexei se sentía bien. No solo apoyó sus aspiraciones, sino que también le mostró a Sofía el tipo de amor y atención que había echado de menos durante la ausencia de Anton. Juntos formaron un vínculo que parecía una verdadera familia, algo que María había anhelado, pero que no se había atrevido a volver a desear. A medida que la relación de María y Alexei se profundizaba, María se encontró abrazando la posibilidad de un futuro feliz. Con el apoyo de Alexei, volvió a sus estudios, decidida a cumplir su sueño de convertirse en pediatra. Los desafíos todavía estaban ahí,
Equilibrar la maternidad, el trabajo y la educación no era una tarea fácil, pero con el apoyo de Alexei y su propia determinación inquebrantable, María se sintió empoderada para enfrentarlos de frente. El nacimiento de su hijo, una feliz incorporación a su familia unida, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de María. Se maravilló de la capacidad de su corazón para amar de nuevo, no solo a Alexei y a su hijo, sino aún más profundamente a Sofía, quien había sido su constante compañera en los momentos más oscuros. Este período de crecimiento y felicidad no estuvo exento de momentos de reflexión para María. Pensó en Anton, no con amargura, sino con una sensación de conclusión. Sus decisiones la habían puesto en un camino que nunca hubiera imaginado, uno que la llevó a descubrir su propia fuerza, resiliencia y capacidad de amar. María había encontrado satisfacción y una sensación de plenitud que alguna vez creyó perdida para siempre. La transformación en la vida de María fue un testimonio del poder del perdón, la resiliencia del espíritu humano y la belleza inesperada de los nuevos comienzos. Al mirar hacia el futuro, María se llenó de gratitud por el viaje que la había traído hasta este momento, lista para abrazar lo que le esperaba con los brazos abiertos y un corazón esperanzado. La yuxtaposición de la nueva felicidad de María con el pronunciado declive de Anton fue un crudo recordatorio de los caminos divergentes que habían tomado sus vidas. Mientras María prosperaba en su nueva vida con Alexei y sus hijos, Anton se encontró sumido en un atolladero de arrepentimiento y autorreproche. Las consecuencias de sus acciones no solo le habían costado a su familia, sino que también le habían provocado una caída profesional de la que la recuperación parecía casi imposible. El contraste entre sus estados actuales fue un trago amargo para Anton mientras luchaba con las consecuencias de sus elecciones. Los días de Anton estuvieron llenos de una profunda sensación de aislamiento. La vida bulliciosa que alguna vez llevó en el hospital, llena de colegas que lo respetaban, y la satisfacción de salvar vidas, era ahora un recuerdo lejano. Suspendido de su puesto y rechazado por aquellos a quienes consideraba amigos, Anton tuvo que enfrentarse solo a la realidad de su situación. Su romance con Elena, que había creído tontamente que le traería felicidad, en cambio le había provocado su perdición. La partida de Elena había sido rápida, dejando a Anton afrontando las consecuencias de su relación y su posterior mala conducta profesional. La soledad de su apartamento le servía como un recordatorio constante de la familia que había perdido. Los pensamientos de Antón con frecuencia derivaban hacia María y Sofía, la vida que habían compartido y el futuro que él había abandonado. Reflexionó sobre los momentos de alegría y conexión que alguna vez llenaron su vida, ahora reemplazados por una abrumadora sensación de pérdida. La comprensión de que sus acciones habían alterado irrevocablemente el curso de sus vidas lo llenó de un remordimiento de intensidad asfixiante. En sus momentos más oscuros, Anton contemplaba acercarse a María, no con la expectativa de reconciliación, sino con la esperanza de expresar sus disculpas para enmendar de alguna manera el dolor que había causado. Sin embargo, dudó, consciente de que sus disculpas no podrían deshacer el dolor ni restaurar la confianza que se había roto. Saber que María había seguido adelante, construyendo una vida llena de amor y plenitud sin él, fue a la vez una fuente de alivio y un agudo arrepentimiento. Anton comprendió que no tenía lugar en su nueva vida y la idea de invadir su felicidad con su remordimiento le resultaba insoportable. En medio de las reflexiones sobre sus acciones pasadas, Anton comenzó a reconocer la profundidad de su egoísmo y la locura de sus elecciones. La búsqueda de gratificación personal lo había cegado ante el valor de la vida que tenía con María y Sofía. Se dio cuenta demasiado tarde de que la verdadera felicidad no reside en la emoción fugaz de nuevos encuentros, sino en los momentos compartidos de amor y compromiso con la propia familia. Este periodo de introspección marcó el comienzo del viaje de Anton hacia el perdón a sí mismo. Fue un proceso lento y doloroso, plagado de desafíos y reveses. Sin embargo, también fue un paso necesario para reconocer sus errores y aprender de ellos. Anton comenzó a imaginar un futuro en el que podría redimirse, no ante los ojos de María o de aquellos a quienes había agraviado, sino ante los suyos propios.
Entendió que la redención no era un destino, sino un camino marcado por el esfuerzo continuo por ser mejores, hacerlo mejor y enmendarse cuando fuera posible. Mientras Anton enfrentaba sus reflexiones y arrepentimientos, se embarcó en un camino de crecimiento personal, con la esperanza de que algún día pudiera encontrar la paz dentro de sí mismo y la fuerza para reconstruir su vida sobre los cimientos de la integridad y la compasión. El viaje apenas comenzaba y el camino a seguir era incierto, pero Anton estaba decidido a recorrerlo, buscando la redención y un sentido de propósito que durante mucho tiempo se le había escapado. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaban las vidas de María y Anton, cada uno de los cuales navegaba por sus realidades separadas, unidos para siempre por un pasado que moldeaba su presente de maneras muy diferentes. La vida de María fue un testimonio del poder de la resiliencia y la capacidad de renovación. Con Alexei a su lado, encontró no solo el amor, sino también una asociación que la fortaleció para perseguir sus sueños. Sofía y su hermano menor prosperaron en la calidez de una familia amorosa, y su risa y alegría eran un recordatorio constante de lo lejos que había llegado María. Su regreso a la Facultad de Medicina, aunque desafiante, fue un viaje marcado por la determinación y un compromiso inquebrantable con sus objetivos. Las noches de estudio, equilibradas con las exigencias de la maternidad y su relación, fueron un testimonio de su fortaleza. El progreso de María no fue solo académico. Era una recuperación de los sueños que una vez había creído perdidos. En marcado contraste, el viaje de Anton fue de introspección y redención, aunque un camino plagado de obstáculos y dudas. Su vida profesional se había paralizado y las repercusiones de sus acciones lo habían dejado excluido de la comunidad médica que alguna vez apreció. El silencio de su apartamento contrastaba marcadamente con la vida que había imaginado con Elena, una vida que ahora parecía un espejismo. Los días de Anton estuvieron llenos de intentos de forjar una nueva identidad más allá de las ruinas de su pasado. Se adentró en el trabajo voluntario, buscando consuelo en el servicio a los demás, una manera de expiar los errores que lo atormentaban. Sin embargo, por muchas horas que dedicó a ayudar a los necesitados, el vacío dejado por la ausencia de su familia seguía sin llenar. La divergencia en sus caminos era un reflejo de las decisiones que habían tomado y de las consecuencias que esas decisiones habían tenido. El mundo de María se estaba expandiendo, su futuro brillaba con posibilidades y la promesa de realización. Mientras tanto, el mundo de Anton se había contraído, su futuro era incierto, una lucha diaria por encontrar significado y propósito después de sus decisiones. A pesar de sus viajes separados, el vínculo familiar, aunque fracturado, permaneció. Sofía, cada vez más perspicaz cada año que pasaba, de vez en cuando preguntaba por su padre. María navegó estas conversaciones con cuidado, consciente del delicado equilibrio entre la honestidad y la protección de su hija del dolor del pasado. Animó a Sofía a abrazar la familia en la que se habían convertido, una familia construida sobre el amor, la resiliencia y el apoyo de quienes la apoyaron en los momentos más oscuros. El retorcido destino de las vidas de María y Anton fue un conmovedor recordatorio del impacto duradero de las decisiones. Para María, elegir superar sus circunstancias le había abierto la puerta a un mundo de nuevas oportunidades y felicidad. Para Anton, la elección de perseguir un deseo fugaz lo había llevado a un viaje de redención, marcado por la búsqueda del perdón y la esperanza de recuperar un sentido de autoestima. A medida que avanzaban, cada uno por su propio camino, el legado de su pasado compartido siguió influyendo en su presente. El éxito y la felicidad de María no fueron solo un triunfo sobre la adversidad, sino un rayo de esperanza para quienes habían enfrentado pruebas similares. La lucha de Anton por la redención fue un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de cambio. Sus historias, entrelazadas pero divergentes, fueron un reflejo del viaje impredecible de la vida, donde las consecuencias de nuestras elecciones definen nuestro destino, retorciéndose y girando de maneras que nunca podremos anticipar por completo. Habían pasado meses desde el encuentro casual de Anton con el doctor Ivanov, y en ese tiempo una silenciosa transformación se había estado desarrollando dentro de él.
Su trabajo voluntario en el centro comunitario se había convertido en la piedra angular de su existencia, una forma tangible de contribuir positivamente a la vida de los demás. Sin embargo, el anhelo de redención profesional persistía, un recordatorio de la pasión por la medicina que aún ardía en su interior. Una tarde, mientras Anton estaba organizando suministros en el centro comunitario, el doctor Ivanov entró inesperadamente. La sorpresa en el rostro de Anton era evidente, una mezcla de esperanza y aprensión. «Anton, ¿puedo hablar?», preguntó el doctor Ivanov, su tono serio pero no cruel. «Por supuesto, Iván. ¿Qué te trae por aquí?», respondió Anton tratando de disimular su nerviosismo. «He hablado con la junta directiva del hospital sobre usted, sobre la posibilidad de que contribuya en una capacidad no clínica. Hay dudas, pero también un reconocimiento del trabajo que ha estado haciendo aquí», explicó el doctor Ivanov, sus ojos buscando los de Anton en busca de cualquier indicio del hombre que alguna vez conoció. El corazón de Anton dio un vuelco. «Iván, no puedo empezar a expresar lo que eso significa para mí. Entiendo las reservas y no busco atajos ni perdón. Solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien, de retribuir en todo lo que pueda». El doctor Ivanov asintió y una apariencia de respeto apareció en su mirada. «La Junta está dispuesta a considerar un periodo de prueba. Es un camino largo, Anton, y comienza reconstruyendo la confianza paso a paso». Mientras tanto, los logros de María en el campo médico comenzaban a llamar la atención. Su dedicación y enfoques innovadores en pediatría no solo mejoraron la atención al paciente, sino que también inspiraron a sus colegas. Su viaje desde la adversidad hasta el logro se había convertido en una fuente de motivación para muchos. Durante una reunión en el hospital, María compartió su visión de un nuevo programa de extensión comunitaria diseñado para brindar atención médica accesible en áreas desatendidas. Se trata de algo más que un simple tratamiento. Se trata de educación, prevención y construcción de una comunidad más saludable, transmitió María apasionadamente a la sala. Su propuesta fue recibida con entusiasmo y cuando concluyó la reunión, un colega de alto nivel se acercó a ella. «María, tu iniciativa es exactamente lo que necesitamos. Tu capacidad para convertir los desafíos en oportunidades es notable. Estás marcando una verdadera diferencia aquí». A medida que María y Anton recorrían sus respectivos caminos, sus historias de lucha y éxito continuaron desarrollándose, cada uno en busca de la redención y la realización por derecho propio. El viaje de Anton a una vida de servicio y el ascenso de María en la profesión médica fueron testimonios de la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de encontrar redención y propósito en medio de las pruebas de la vida. Sus viajes paralelos, aunque separados, fueron un conmovedor recordatorio de la intrincada danza entre elección y consecuencia, y la búsqueda duradera de significado y conexión en el tapiz de la vida. Mientras el otoño pintaba la ciudad en tonos naranja y dorado, tanto María como Anton se encontraron reflexionando sobre el pasado, cada uno en su propio mundo, pero conectados por un tapiz de recuerdos que el tiempo no podía borrar. A María, ahora una respetada pediatra, a menudo se le recordaba su viaje y los sacrificios realizados a lo largo del camino. Una noche, mientras compartía una cena tranquila con Alexei y los niños, Sofía, ahora más curiosa y perspicaz, planteó una pregunta que tomó a María con la guardia baja. «Mamá, ¿alguna vez piensas en papá? ¿En cómo habría sido la vida si él no se hubiera ido?». La inocencia de Sofía hizo que la pregunta fuera aún más conmovedora. María hizo una pausa, buscando palabras que resumieran la complejidad de sus emociones. «Sofía, nuestro pasado nos moldea, pero no nos define. Las decisiones de tu padre nos llevaron por un camino que nunca esperé, pero nos trajeron aquí, a este momento, a una vida llena de amor y felicidad. Está bien, me pregunto, pero creo que todo sucede por una razón». Alexei, sintiendo la naturaleza delicada de la conversación, añadió suavemente: «Sofía, somos una familia porque elegimos serlo todos los días. El amor, el respeto y la bondad son los que nos hacen fuertes». Mientras tanto, Anton, lidiando con su propio conjunto de reflexiones, encontró consuelo en la soledad de su apartamento,
rodeado de los restos de una vida que alguna vez vivió. El silencio ofrecía demasiado espacio para pensar, lo que lo llevó a recuerdos que era mejor no recorrer. Sin embargo, fue en esos momentos de soledad cuando Anton afrontó todo el alcance de sus arrepentimientos. Un día, durante su turno de voluntario en el centro comunitario, Anton confió en una voluntaria anciana, la señora Petrova, un alma bondadosa que se había convertido en una especie de confidente. «Señora Petrova, me encuentro pensando en mi familia, en María y Sofía. Han pasado años, pero el peso de mis decisiones todavía me persigue». La señora Petrova, sabia y comprensiva, ofreció una perspectiva que fue a la vez reconfortante y desafiante. «Anton, el camino hacia el perdón es largo y, a menudo, debemos comenzar perdonándonos a nosotros mismos. Tus acciones tienen consecuencias, pero también lecciones. Aprende de ellas y deja que ese conocimiento te guíe para convertirte en un mejor hombre». Los ecos del amor perdido resonaron profundamente tanto en María como en Anton, sirviendo como un recordatorio de lo que había sido y de lo que nunca podría volver a ser. Para María fue un capítulo cerrado, una herida curada por el amor y apoyo de su nueva familia. Para Anton fue una cicatriz que marcó el comienzo de un viaje hacia el perdón y la redención. Sus vidas separadas, moldeadas por las decisiones del pasado, continuaron desarrollándose en el presente, cada uno encontrando propósito y paz a su manera. El viaje no estuvo exento de desafíos, pero fueron las lecciones aprendidas del amor perdido las que los guiaron hacia un futuro donde la felicidad no era solo una posibilidad, sino una realidad. A medida que las estaciones cambiaban, trayendo consigo la renovación de la primavera, tanto María como Anton se encontraron en el umbral de nuevos capítulos en sus vidas, sus caminos para siempre entrelazados por un pasado compartido, pero divergiendo hacia futuros separados. Este período de reflexión y crecimiento ilustró el intrincado tapiz de la existencia humana, donde cada hilo representa las decisiones tomadas, los caminos tomados y la infinidad de experiencias que moldean lo que somos. El viaje de María desde las profundidades de la desesperación hasta la cima de la realización profesional y personal fue un testimonio de su resiliencia, determinación y el apoyo inquebrantable de quienes la amaban. Su historia no fue solo la de superar la adversidad, sino también la del poder transformador del amor y la fuerza que se encuentra en los nuevos comienzos. Con Alexei y sus hijos a su lado, María había construido una vida llena de propósitos y alegría. Su carrera en pediatría no solo era un sueño hecho realidad, sino un medio a través del cual podía tener un impacto duradero en las vidas de los demás. Sus esfuerzos de extensión comunitaria habían cerrado brechas, llevando atención médica a quienes la necesitaban, y al hacerlo, se había convertido en un faro de esperanza y una fuente de inspiración para muchos. En cambio, el camino de Anton estuvo marcado por la introspección y la búsqueda de la redención. Su caída en desgracia había sido un punto de inflexión doloroso pero fundamental, que lo obligó a enfrentar las consecuencias de sus acciones y la persona en la que se había convertido. A través del trabajo voluntario y los pequeños pasos que dio para enmendarse, Anton comenzó a forjar una nueva identidad. Una identidad no definida por sus errores pasados, sino por sus esfuerzos por contribuir positivamente al mundo que lo rodea. Su viaje fue un reflejo de la naturaleza compleja del perdón y la comprensión de que la redención no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento y superación personal. El tapiz de sus vidas, con sus colores y patrones contrastantes, resaltaba la naturaleza impredecible de la existencia. La forma en que los momentos de alegría pueden ser seguidos por pruebas, como los caminos que divergen pueden conducir a destinos imprevistos y cómo los individuos, moldeados por sus experiencias, pueden encontrar fuerza en la adversidad y esperanza en los tiempos más oscuros. Para María y Anton, los ecos de su pasado compartido siempre serían parte de su historia, un recordatorio de lo que se perdió y lo que se ganó. Sin embargo, fueron las lecciones aprendidas de esas experiencias las que los guiaron hacia adelante, moldeando sus perspectivas e influyendo en sus decisiones. La capacidad de María para reconstruir su vida y encontrar la felicidad frente a la traición fue un testimonio de su fuerza y el poder del perdón.
El continuo viaje de Anton hacia la redención y el perdón a sí mismo ilustró la capacidad de cambio y la posibilidad de una segunda oportunidad. A medida que la narrativa de sus vidas continuó desarrollándose, se hizo evidente que el tapiz de la existencia se teje no solo a partir de los acontecimientos que nos suceden, sino también de cómo elegimos responder a ellos. Es un tapiz rico en complejidad, belleza y la verdad innegable de que dentro de cada hilo de pérdida existe el potencial de crecimiento, y dentro de cada hilo de desesperación existe la esperanza de renovación. Al final, las historias de María y Anton sirven como recordatorios conmovedores de la resiliencia del espíritu humano, el poder transformador del amor y la búsqueda duradera de significado y conexión en el tapiz de la vida.